Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hacer el uso de MATLAB en la aplicación de valores absolutos y relativos en un análisis financiero. Como integrantes tenemos Paulaus, Byron Ponina, Daniela Salcedo y mi persona Lizaray Macaña. Como introducción tenemos que en la actualidad el software son parte fundamental de una organización, ya que día a día la tecnología va avanzando, especialmente en el departamento administrativo. Este uso se vuelve indispensable. Para ello se necesita una aplicación y esto puede tomar y controlar las decisiones de la información. Como objetivo general tenemos aplicar las diferentes funciones del software de MATLAB para calcular los valores absolutos y relativos en el análisis financiero. Como objetivos específicos tenemos conocer las herramientas básicas para el uso del MATLAB y realizar las interpretaciones adecuadas en base al cálculo de los diferentes índices que vamos a hacer. La empresa de envases Plastic S.A. es una empresa que se ha dedicado a la elaboración y distribución de envases. La misma tiene una gran trayectoria y un prestigio que se lo ha ganado a su gran esfuerzo y dedicación y servicio a sus clientes y personas interesadas en el mismo. MATLAB es un sistema de programación y cálculo basado en la manipulación de matrices. Esto es un sistema que se puede considerar a los objetos, tanto matemáticos como gráficos. Esta es una álgebra matricial. Para ello necesitamos también conocer el análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal determina lo que es la variación absoluta y relativa, es decir, los cambios que ha sufrido los estados financieros de un periodo respecto a otro. Además también determina el crecimiento de una cuenta en un periodo determinado. También este análisis nos permite ver el comportamiento de la empresa, es decir, si su periodo fue bueno, malo o regular. El valor absoluto. El valor absoluto nos determina la diferencia que existe entre un año y otro. Y el valor relativo es aquel que nos expresa en porcentajes el resultante, sea la razón o proporción entre dos cantidades. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a analizar el capítulo 3, que es los resultados obtenidos. En el cálculo de los valores absolutos y relativos del balance general de la empresa, tomando como año base el 2011 y el 2013 como año referencial, vamos a obtener los siguientes datos. A continuación se presenta un balance general para hacer su respectivo análisis vertical. Sí, aquí como podemos ver tenemos el análisis resuelto ya en Excel, en el cual tenemos el año 2011 y 2013, el cual vamos a hacer nuestro análisis. Tenemos calculado el valor absoluto, valor relativo y nuestro análisis vertical de los mismos años, tanto del 2011 como del 2013. Bien, ingresamos en MATLAB y tenemos importados ya nuestro balance general del año 2011, que son esta columna de aquí, y del 2013. ¿Sí? Ahora para calcular, tenemos calculado el valor absoluto. ¿Sí? Tenemos calculado el valor absoluto del año 2013 con año base del 2011. Entonces aquí tenemos nuestro valor absoluto. Tenemos calculado nuestro valor relativo. Valor relativo que básicamente se calcula el valor absoluto dividido para el año base en el cual estamos realizando nuestro estudio, en este caso es del año 2011. ¿Sí? Ya. Del cual podemos obtener los siguientes interpretaciones. El análisis del balance general presenta la siguiente estructura, donde sus activos corrientes han incrementado considerablemente de 765.000 que se dio en el año 2011 y a 1.522.800 que se representa en el año 2013. Como podemos ver en el valor relativo, podemos darnos cuenta que ha crecido un 101% con respecto al año 2011.
Esto se debe a un producto de sobrestock en sus mercaderías y un incremento de su cartera por cuentas por cobrar. Sí, ya. Esto implica que en el año 2011 el peso de los activos corrientes fue de un 72.18% frente a un 27.18% de su participación del activo no corriente, lo que quiere decir que la empresa tiene mayor cantidad de dinero invertido en lo que es infraestructura y maquinaria, todo lo que representan activos, activos fijos. El periodo de bajo análisis muestra un incremento de inversiones equivalente al 74.27% al año 2003, de los cuales 777.800 lo destinó al corto plazo, que representa el 101.67% calculado en el valor absoluto que tenemos acá, y al saldo de 2.500 al largo plazo, que nos representa el 0.88%. Entonces aquí podemos darnos cuenta que tuvo mayor presencia en lo que es sus activos corrientes. Este incremento fue producto de una variación en el capital ajeno de corto plazo, al incrementar su posición del 22.82 al 48.19%, mientras que por el contrario, el capital propio se depreció de 77.18 al 51.81%, producto de la utilidad neta no ha sido tan favorable. Como siguiente punto, vamos a calcular la liquidez corriente de la empresa. La liquidez corriente de la empresa básicamente se lo calcula dividiendo el activo corriente del año 2011 dividido para el recibo corriente del mismo año. Entonces tenemos que la liquidez corriente. Hola compañeros, también me puede exponer acerca de las conclusiones y recomendaciones a continuación que las veremos. Bueno, como conclusión en el capítulo 4 damos que en MATLAB podemos crear o definir un sistema que tenemos su representación en términos de su función de transferencia, sus polos y ceros, o su representación en variables de estado. Como otra conclusión que tenemos es que utilizando los comandos adecuados pudimos aprender a modelar de una manera práctica y clara la función de transferencia de cualquier sistema. Y como ahora lo hicimos a través del sistema de X. Para el uso de valores absolutos y relativos en un análisis financiero, se desarrolla de una manera más fácil transportando los datos, como ya les dijimos, desde a partir de una transferencia. Y si los cálculos, y así son los cálculos más efectivos. Esto porque los datos no, al momento de digitar no tenemos fallas. Y podemos verificar con las consultas ya guardadas que las hemos hecho en otros documentos. Como otra conclusión es que algunas herramientas en el lab son utilizadas en la reducción de diagramas de bloques. Recomendación. Bueno, en esta yo creo que es la más importante, en la cual he desglosado en cuatro. Que toca tener en cuenta consideraciones cuando se vayan a dar los nombres a las variables y a las funciones. Bueno, por supuesto que aquí algunas son de nuestras, algunas difieren de lo que proponen la mayoría de los autores. Las variables escalares o vectoriales se nombran todas con minúsculas, es decir, a las que, ejemplo, tenemos uno de bar, que son las gráficas en barra, o la variable para extraer, que es el XLSR. Todas estas nombres van en minúsculas y son de dos o más palabras. Se separen las palabras con un doble, o sea, un guión bajo. Ejemplo, X bajo anterior, o sea, el valor anterior a X. Las variables
que presenten las matrices solo por lo general de una sola letra y esta de un mayúscula, pero de ser palabras compuestas usen nuevamente el underline o lo que diga de ese menú. Ejemplo, A, B, C, D, podemos darle el nombre a la variable que vamos a calcular, pero también podemos darle nombres más complejos como pongamos base, guión bajo, guión bajo general. Dentro de estas también tenemos que las funciones hechas por ustedes tenemos que nombrarlas iniciando con letras mayúsculas, en lo que le demos nosotros valores, distinguidos de más las que puedan poseer ese mismo nombre, para poder ver la diferencia. No nos podemos confundir cuál es el cálculo y cuál es el nombre de la variable. Si estas son compuestas, cada palabra comienza con letra mayúscula. Ejemplo, chole, biel, etc. Las variables son de máximo 7 letras. El cálculo para calcular variables es máximo de 7 letras, incluyendo el underline o el guión bajo, que lo conocemos normalmente. Otra de las recomendaciones es que toca elaborar un manual de usuario de sus trabajos, dependiendo de la consulta que vamos a realizar. Con anterioridad ya debemos realizar más o menos un manual de cómo guiarnos, qué variables, qué, qué consultas, qué formato vamos a poder tener en la consulta. En los lenguajes de programación, pero toca facilitar la clasificación y así no toca ponerse a inventar en el momento que estamos haciendo la consulta. Tenemos que tener mucho cuidado al realizar las gráficas, ya que estas no podrían salir si no se toma la información que sea igual, o sea, tengan el mismo tipo de, de consulta, o sea, sea un número, sea dinero, sea porcentaje. Porque si te ponemos diferenciado, la gráfica no nos puede a lo que se realiza la combinación de Excel. Ponemos con el nombre que nosotros vamos a querer. En mi caso es el análisis de balance general del 2010 y del 2011. Para transportarla de Excel se le pone XLSRI y ponemos en dónde está guardada en qué disco está guardado. En mi caso está guardada en el disco local D. Ponemos igual el nombre de cómo está el archivo. En mi caso dice empresa de envases. Y terminamos con la extensión del Excel. Ahora ponemos en la parte que nosotros queremos, qué hoja queremos del Excel. En mi caso dice balance general 2010. Cerramos paréntesis y esperamos que se nos pase. Lo mismo vamos a hacer para el balance general 2011, porque vamos a hacer una comparación. Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora del 2011. Una vez tenidos estos datos, vamos a sacar el valor absoluto, que el valor absoluto es la diferencia de un año al otro. Entonces ponemos que el valor absoluto es igual al balance general menos el balance general 2010. Ya. Ahora vamos a sacar el valor relativo. El valor relativo es el porcentaje que hubo de crecimiento de un año al otro. Entonces, y es el valor absoluto menos el año base. Y como es en porcentajes, abrimos paréntesis, ponemos el valor absoluto dividido para el balance general del 2010, que nuestro año base, cerramos paréntesis, eso le multiplicamos por 100. Aquí ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a realizar el gráfico.
Para ello, vemos los datos que tenemos aquí, los copiamos y los pegamos. Podemos escribir la fórmula o simplemente una vez copiados los señalamos a todos, vamos a plot y vemos. Directamente aquí la fórmula ya se pone. Y aquí vemos el de verde es del 2011 y del azul el balance del 2010. Y vemos que está igual al que nosotros tenemos en Excel. Entonces nuestros datos sí se están haciendo bien. Ya. Una vez hecho esto, ahora vamos a calcular el índice de liquidez. El índice de liquidez vamos a trabajarlos con tanto del 2010 como del 2011. El índice de liquidez es el activo corriente dividido por el pasivo corriente. Igual, pasamos lo que nosotros queramos. Entonces, el activo corriente del 2010 igual a XLSL del disco local D aquí, aparte de lo que vamos a pasar la hoja, que en mi caso sigue igual en el balance general 2010, vamos a pasar solo un dato, que es la celda. Copiamos el número de la celda. El activo corriente está en B1 y el pasivo corriente en B4. Ponemos B1 y cerramos. Ahora vamos a pasar el pasivo corriente. Vimos que estaban en una celda B4. Una vez pasados estos dos, entonces vamos a calcular el índice. El índice nos dice que es el activo versus el pasivo corriente. Entonces ponemos el índice de liquidez es igual al activo corriente dividido por el pasivo corriente. Y vemos que esto es lo que ha crecido. Para agregar un comentario simplemente lo ponemos. Con esto nosotros podemos interpretar que por cada dólar que tengo, que nos salió 3.13, que por cada dólar que nosotros debemos pagar en menos de un año, tengo 3.13 dólares para hacer frente a esa deuda. Y vemos que en sí nos salió 3.13. Entonces, ahora vamos a calcular, vamos a hacer los mismos pasos para calcular en cambio del 2011. Hacemos el mismo procedimiento. Primero pasamos el activo corriente del 2011, en donde está nuestro dato. Ahora nuestro pasivo. En mi caso yo no cambio las celdas porque tengo están en las mismas celdas. Está igual en B1
y en B4 los datos que necesito. Igualmente calculamos que el índice de liquidez del 2011 es igual al activo corriente dividido por el pasivo corriente dividido por el pasivo corriente del 2011. Ya, entonces nos sale 4,17. Entonces, ¿qué nos quiere decir este dato? Que nosotros enfrente de la deuda de 4,17, sin tener liquidez, tenemos que nosotros tenemos 4,17